nosotros hablar de crisis no es una novedad, porque América Latina siempre ha vivido un constante momento de crisis, entonces ya estamos prácticamente acostumbradas a enfrentar situaciones de crisis y entonces no es que no nos afecte, nos afecta siempre, pero estamos conviviendo en permanente crisis. Entonces, como que lo que pasa en Europa es distinto, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, consideramos que el tema que hoy vamos a conversar, que tiene que ver con una dimensión importante sobre los derechos económicos de las mujeres en general, ¿no? Y de las mujeres en los sectores más precarios de la economía informal, creo que amerita un espacio de reflexión y sobre todo de ir buscando algunos elementos de confluencia tanto de los entes gubernamentales, de los organismos de igualdad, como de las organizaciones propias del movimiento de mujeres, pero al mismo tiempo creo que también es importante cómo empezar a desarrollar algunos criterios, reflexiones desde nuestros propios ámbitos, ya sea el movimiento de ONGs, ya sea desde las mismas instituciones de carácter pública o también de las propias organizaciones como por ejemplo son las organizaciones sindicales, el movimiento de mujeres sindicalistas, las mujeres empresarias, porque creo que de una u otra manera pues todos y todas estamos en este contexto tan profundo, ¿no? Y dentro de ese marco yo había intentado hacer una presentación breve de lo que significa el tema del empleo, ¿no? El empleo, el género y la economía informal en América Latina, particularmente desde la experiencia de Perú, pero focalizado en 5 países andinos, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y Perú, donde estoy activando más permanentemente. Entonces, dentro de ese marco, había hecho, creo que me parece interesante, cómo articular 3 ejes importantes entre el género, la pobreza y el empleo, que son elementos claves para hacer un proceso de análisis y si queremos realmente abordar el derecho económico de las mujeres, ¿no? Que creo que a veces no se pasa necesariamente por una revisión exhaustiva de estos 3 elementos que desde nuestro punto de vista son claves. Entonces, ¿cómo podemos ver en este primer gráfico el círculo vicioso de la pobreza, cuáles son los procesos, los resultados y cómo esto tiene que ver con lo que pasa con los del cumplimiento de los derechos de las mujeres? Entonces, en este círculo podemos ver que las diferentes formas de discriminación que enfrentan hombres y mujeres y las diferentes formas de exclusión social que se experimenta también en toda América Latina tienen que ver con el acceso precario o restringido a los recursos productivos, al mercado de trabajo o a los servicios sociales de buena calidad. Y cómo ese acceso restringido va a generar una mayor vulnerabilidad para los hombres y las mujeres, fundamentalmente para las mujeres, ¿no? Y esa mayor vulnerabilidad trae consigo la incapacidad de generar ingresos suficientes y estables, ¿no? En los hogares y, por tanto, esta situación va a generar una insatisfacción de necesidades básicas que todo ser humano necesita para sobrevivir. Entonces, la insatisfacción de esas necesidades básicas nos genera un nivel también de pobreza. Inclusive ahora los mismos economistas se han tenido que recrear nuevas formas de nombrar la pobreza, porque ya la pobreza en sí como concepto, como una categoría de análisis, no nos sirve para identificar a aquellos seres humanos que están más allá de la línea de la pobreza. Y ahora hablamos ya de la extrema pobreza. Imagínense, o sea, ya la pobreza como concepto, como categoría, ya no nos sirve para nombrar aquellas personas que están sobre esa línea. Y cómo esta situación de la pobreza nos va a generar una falta de autonomía a hombres y mujeres para nuestra propia toma de decisiones, tanto de manera personal como de manera colectiva al interior de nuestras propias familias, de nuestras propias organizaciones. Y esta falta de autonomía en la toma de decisiones finalmente nos vuelve a este círculo pernicioso de enfrentar diferentes formas de discriminación que finalmente se evidencia también en la exclusión social. Para un poco relacionar el tema de la pobreza con la crisis actual, creo que es importante tomar datos sobre la CEPAL para América Latina y nos señala que en el 2008 la pobreza habría disminuido levemente, pero la indigencia habría aumentado. Esto es un elemento clave a tener en cuenta. Si bien es cierto, por ejemplo, en el Perú se ha sostenido el crecimiento bruto interno de la economía, y por eso es que incluso a nivel de España ya no se cataloga a Perú como un país prioritario de la cooperación, porque estamos sosteniendo la economía. Claro, eso es lo que se vende desde la mirada gubernamental, política, se ha mantenido la economía, pero cuando uno hace un análisis
de la redistribución equitativa de esa economía, de esos ingresos, realmente deja mucho que decir. Y creo que se coincide ahí con lo que el análisis de la CEPAL para América Latina, donde señala que ha disminuido levemente esas cifras de pobreza, pero la indigencia, es decir, aquella situación que está más abajo de la línea de la pobreza, se ha incrementado. Y eso genera una real preocupación. El nivel de la clase media, por ejemplo, ¿no?, generalmente, o que se está yendo para más abajo. Ya ese estrato social denominado clase media que hacíamos incluso en los estudios, en los análisis, cada vez está empezando a desaparecer. Entonces, justamente esta crisis ha sido generada fundamentalmente por el efecto del alza de los precios de los alimentos básicos, ¿no?, de primera necesidad. Pareciera ser que si se han incrementado los alimentos básicos, automáticamente, entre comillas, estaríamos pensando que la situación de los campesinas que están justamente en el ámbito rural, entre comillas, ha mejorado. Pero esta situación no es así, porque justamente es el proceso de intermediación, las empresas que hacen la intermediación de la venta son los que se llevan las mejores ganancias. Ahora, es importante también relacionar la pobreza con otra dimensión que tiene que ver con la dimensión social, ¿no? El Perú, así como América Latina, no es uno de los países y continentes más pobres del mundo, pero es el más desigual. Es decir, nosotros tenemos una pequeña Europa en el corazón del mismo Perú, donde la gente tiene todas las condiciones mínimas para vivir, pero también tienes a poblaciones y generalmente mayoritarias en una situación muy precaria. Solo por ponerles un indicador que nos pueda visualizar esta realidad, nos vamos, por ejemplo, a las casas residencias en la zona de Miraflores, San Isidro, que es la zona, digamos, de un nivel económico de poblaciones que viven, pues son casas de lujo, ¿no?, y que tienen todas las comodidades. Pero paralelo a esto te vas a una ciudad periférica de Lima, solo de Lima, no estamos hablando de la zona rural, tienes casas de cartón, de madera, donde viven 5, 6, 7, 8 familias al mismo tiempo. Entonces, para solo interpretar esa gran desigualdad social, y no es que la gente en situación de pobreza no sepa realizar trabajos, no quiera trabajar, sino que en nuestros países no se está generando empleo para combatir la pobreza. Y entonces, nosotros planteamos que la pobreza está fuertemente asociada a la desigualdad social. Es decir, Perú es un banco de oro porque tenemos cantidad de materia prima, tenemos cantidad de minerales, pero realmente esa producción o esos beneficios que se logran a partir de todo lo que tenemos no se está dando una justa distribución de esa riqueza. Otro de los elementos que genera la pobreza en las mujeres está relacionado con la desigualdad, valoración económica y social de las tareas desempeñadas por mujeres. Pleno siglo XXI, con marcos normativos en materias de igualdad, institutos de la mujer, ministerios de la mujer, planes de igualdad, pero todavía el tema de la valoración económica y social del trabajo que realizan las mujeres es aún insuficientemente tratado, tanto en las agendas públicas como en las agendas de los actores sociales también, ¿no? Llámese sindicatos, llámese federaciones, donde están hombres y mujeres. Entonces, para nosotras, la investigación ha sido clave para la planificación de nuestras actividades, pero no la planificación escolástica, bancaria, donde todas las mujeres en este caso son el objeto de la investigación, sino es a la inversa. Hablamos de una investigación participativa, es decir, hay que escuchar, entender y reflexionar con la gente para empezar a definir sus propias prioridades, necesidades y demandas. Pareciera ser que ahora nos convertimos en un laboratorio de donde nos sentamos, a ver, manden información, ya, ¿de quién prioriza? Y creo que un elemento también a discutir es quién prioriza la agenda de las mujeres. Entre comillas, los movimientos que suelen decir representar a las mujeres, porque hay que entender que en el movimiento de mujeres hay una diversidad de mujeres, hay una diversidad de intereses, porque es distinto planificar acciones para mujeres de tercera edad que para mujeres jóvenes, que para mujeres niñas. Es que en Perú estamos desarrollando conjuntamente con las secretarías de la mujer, en Perú existen 4 centrales sindicales, así como UGT, comisiones en España, ahí existen 4 centrales sindicales con 4 ideologías y vertientes, políticas partidarias distintas, pero hemos logrado que, por ejemplo, las mujeres se sienten en una mesa en función a un tema que las
convoca a las 4, el tema de la discriminación en el mundo del trabajo. Y justamente estos 4 centrales sindicales han priorizado una agenda para el país, ¿no? Y para sus centrales, la ratificación del convenio 183 sobre protección a la maternidad, que es un elemento clave que en ninguno de los países andinos se ha ratificado, con la campaña por un convenio de la OIT para las trabajadoras del hogar. Y creo que esto sí amerita una reflexión más específica, que no voy a profundizar, pero creo que es importante. La OIT está empezando ya desde el año pasado, ha trabajado una campaña porque la OIT como organismo internacional de trabajo, que es de carácter tripartito, ojalá pueda adoptar un convenio internacional a favor de este sector de trabajo. Pero eso implica la voluntad de los miembros de la OIT, que son sindicatos, empleadores y gobierno. Y es en ese marco de proceso, de campaña, hoy día, por ejemplo, hemos logrado que al interior en Ginebra, por ejemplo, se empiece a hacer todo un proceso de sensibilización respecto a cómo los 3 organismos tripartitos adopten una postura política y positiva para este sector de trabajo. Y finalmente, la formación y capacitación con enfoque de género para promover la acción individual y colectiva en la mujer. Consideramos que el factor educativo es crítico y clave para promover la transformación de las relaciones entre hombres y mujeres en la economía informal, ¿no? Pero sí planteamos también que la autoconciencia de las mujeres a partir de la reflexión individual y colectiva de las trabajadoras desde sus propias capacidades y potencialidades. La línea formativa la trabajamos desde el diálogo de saberes, es decir, partimos que hay saberes acumulados en todas las mujeres. Ninguna mujer es incapaz de, todas tienen un saber acumulado, y lo que hacemos con los espacios de formación y capacitación, simplemente generamos espacios para que las mujeres empiecen a dialogar desde sus propios saberes, pero además ellas también dialoguen con los otros saberes de la academia, porque también hay personas especialistas, expertas que pueden contribuir en ese proceso, y hablamos del diálogo, cómo el diálogo de saberes puede construir colectivamente nuevos conocimientos, porque también hay que partir que la información es un poder. Cuanto más uno conoce, puede manipular al resto. Entonces partimos de ese respeto al diálogo, pero también de la posibilidad de construir conocimientos. Asimismo, el partir de la vida cotidiana de las mujeres es un elemento clave en nuestro proceso formativo, ¿no? Porque ya se han dado, por ejemplo, acá solo me voy a referir de manera breve por el tema de tiempo, se han dado, por ejemplo, procesos de formación y donde, por ejemplo, cursos de liderazgo. Las mujeres han pasado por cantidad de cursos de liderazgo, pero esos cursos con esos criterios escolásticos, bancarios, donde el experto o la experta viene y empieza a dar su conferencia y todos tienen que anotar tipos de liderazgo democrático, participativo, y todo el mundo toma nota. Pero luego eso se cae porque finalmente ni siquiera las mujeres en ese proceso de traslado de información toman conciencia de la importancia de esto, y menos aún lo aplican en la práctica. Pero hemos desarrollado toda una metodología muy interesante, muy importante, donde el proceso de liderazgo lo hacen a partir de los propios talleres de manera vivencial, es decir, donde las propias mujeres empiezan a redescubrir a sí mismas, donde empiezan a descubrir talentos, donde empiezan a descubrir dificultades, primero de manera individual y luego colectiva, y cómo finalmente se hace una intervención desde un enfoque sistémico, ¿no? Y de la triple vertiente, es decir, no nos interesa solamente dotar a las mujeres de conocimientos y insumos, sino también de cómo desarrollar el tema de actitud y actitud, cómo de cambiar tu comportamiento. Pero si no vas a cambiar tu comportamiento si realmente no eres consciente de lo que estás pensando y de lo que estás teniendo, y cómo ese cambio de comportamiento de por sí te va a traer dificultades también con tu vida personal, ¿no? Y muchas de las mujeres en ese proceso muestran muchos miedos, tensiones, porque dicen, entre comillas, antes de entrar a los talleres vivía feliz, entre comillas. Ahora que salgo de los talleres tomo conciencia que realmente mi vida, entre comillas, feliz no era tan feliz, porque no me redescubría ese potencial, esa capacidad que yo tenía. Y ahora que me doy cuenta que tan hábil que soy y podría ser una doctora en esto, pues recién empiezo a descubrir y siento que la vida me queda corta. O sea, es bien difícil, y en ese elemento también planteamos nosotras que el acompañamiento y el seguimiento es clave.
Por ejemplo, si hacen talleres de autoestima un día, ¿no? La autoestima es esto, y la gente se puede perder. En nuestro caso no. Para nosotros la autoestima no solamente es en el taller como espacio educativo, sino además es un proceso de acompañamiento desde cómo nos relacionamos, cómo te ubicas en el espacio educativo, cómo te acompañamos en tus procesos de crisis, porque yo tomo conciencia de mi situación en un taller específico, regreso a casa y me encuentro con la vida real, donde el marido, donde los hijos y donde la propia sociedad no está acorde a esos nuevos pensamientos que he empezado a adquirir y que he empezado a valorar. Entonces ahí el rol de las promotoras, en este caso las trabajadoras sociales, que juegan un rol importante, van acompañando los procesos, van siguiendo. Y esto también va a la par con la formación, la capacitación del mismo equipo de trabajo de ADES. Como decimos en nuestro equipo, es difícil cambiar la vida de las mujeres o ayudar a cambiar la vida de las mujeres cuando nosotras mismas no nos hemos puesto en cuestión nuestras propias vidas. Es decir, ¿cómo yo puedo decir a una compañera, empiezas a empoderarte, tienes que ser líder, pierde el miedo, cuando en el fondo yo misma tengo mis propios miedos en mi cuerpo impregnado, en mi pensamiento, y no, me da miedo incluso cambiar? Entonces, dentro de esa lógica partimos justamente de la revisión personal, ¿no? Pero también de la revisión colectiva. Gracias. Muchas gracias, María. Pues sí.